buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis escuchando este vídeo de acupuntura científica. Lo primero que todo, voy a hacer unos cuantos vídeos explicando un poquito el interés que tengo, ¿no?, en ciertas ponencias que se van a hacer en este congreso. Ahora mismo me encuentro en Querétaro, en México. Estoy en el 11º Congreso de Acupuntura Médica, el 11º Congreso Internacional de Acupuntura Médica, y la verdad que estoy disfrutando muchísimo de esta ciudad, de este hermoso paraje, y la verdad que cada conferencia, cada compañero que conozco, la verdad que me da mucha energía para entender qué es la acupuntura. Aquí de lo que se habla es de acupuntura médica. Y bueno, también me gustaría explicar qué es la acupuntura médica. Para ello, bueno, vamos a ver ciertas cosas y bueno, compartiré con todos vosotros. Así que ahora lo que les quiero contar es las primeras ponencias a las cuales quiero ir, porque me interesan muchísimo. Son ponencias que tienen que ver con la metodología científica y que tienen que ver con la ciencia aplicada a la acupuntura. Así que les voy a explicar un momentito en qué consiste esto y qué quiero que entiendan y por qué quiero explicarlo. Las ponencias que quiero explicar o que quiero hablar es las que tienen que ver con la metodología científica y cómo la acupuntura se somete al método científico. Esto es muy importante, yo ahora explicaré por qué. Bueno, la primera que vamos a ver es la de problemas metodológicos de controles experimentales en investigación clínica en acupuntura, a cargo del doctor Fernando Farias, de Brasil. Es muy importante y muy interesante este tipo de ponencias, porque la verdad que nos van a hablar mucho de los métodos y de las técnicas que vamos a poder implementar a la hora de hacer investigación. Luego la siguiente ponencia es investigación clínica en acupuntura en adicciones como el tema complejo. También es del doctor Luis Carlos, en este caso también es de Brasil. Estas dos ponencias son bastante interesantes porque con estas vamos a empezar el congreso. Y creo que son muy interesantes porque la ciencia tiene que aplicarse a la acupuntura, sobre todo la medicina basada en evidencia. ¿Por qué? Porque miren, les voy a contar una historia, la historia de George Washington. George Washington fue presidente de Estados Unidos creo que fue sobre el año 1700, a finales del 1700, principios del 1800. Y bueno, George Washington fue una persona, la verdad que tuvo muchas enfermedades complicadas para la época en la cual vivía. Si mal no recuerdo, tuvo sarampión, tuvo tuberculosis y también tuvo una herida, una rotura con hueso abierto. Y la verdad que estas patologías hace tanto tiempo pues eran bastante complicadas, y la verdad que bueno, sobrevivió a todas. Sin embargo, tuvo una complicación al final de su vida, tuvo una faringitis que se le complicó con una glositis. Y bueno, el mejor médico del general aplicó la mejor técnica que se conocía en aquellos entonces. Esa técnica que se estudiaba en las mejores universidades y que los grandes doctores aplicaban sin ningún tipo de duda, porque se llevaba aplicando de hacía más de 2500 años, porque esta técnica venía desde los tiempos de la medicina griega. Muchas veces muchos colegas dicen que la acupuntura funciona porque llevamos más de 5000 años practicando la acupuntura, y eso ya es sinónimo de eficiencia, ¿no?, y de eficacia. Pues bueno, tengo que comentarles que no es así. Que una ciencia lleve muchísimos años aplicándose, pues puede ser que estemos haciendo muchísimos años las cosas mal. Con esto no estoy diciendo que con la acupuntura lo estemos haciendo mal, pero sí que quiero subrayar que tenemos que replantearnos ciertas técnicas que hacemos en acupuntura, porque a lo mejor no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos. Y eso pasa si tenemos una metodología para cuantificar, analizar y ser objetivos con lo que estamos haciendo. Y por eso es lo importante, ¿no?, de la ciencia. Pues bueno, el médico del general, ¿sabéis lo que hizo? En esa época se practicaban las sangrías, pero no las sangrías de acupuntura de una gotita en los puntos zinc o en el 14 Lumay, no, sangrías de extraer medio litro de sangre. Evidentemente, cuando
el médico extrajo medio litro de sangre al presidente. Está amaneciendo, ¿se dan cuenta cómo está saliendo cada vez en más luz? Bueno, cuando el médico extrajo medio litro de sangre al presidente, evidentemente el presidente, pues bueno, tuvo una pequeña mejoría, pero volvió a empeorar. Todos sabemos hoy en día que el estrés, las técnicas que provocan estrés, pues bueno, de alguna forma pueden provocar una ligera mejoría al principio, pero luego empeoran. Bueno, ¿qué pasó? El médico vio que el presidente no mejoraba y entonces ¿qué hizo? A la media hora, o a la hora, no me acuerdo muy bien, lo que hizo fue sacarle otro medio litro de sangre. Por lo tanto, al presidente le habían sacado casi 1 litro de sangre en menos de 1 hora y poco. Inevitablemente el presidente no mejoraba. ¿Qué sucedió? Pues que el médico, viendo que la cosa no iba bien, llamó a un colega. En este caso llamó, ahora no me acuerdo del nombre, pero era un médico muy relevante en Estados Unidos. De hecho, tenía muchísima importancia. Ahora no me acuerdo el nombre, pero lo que quiero es que se queden con la historia. Pues este doctor lo que hizo fue, de algún modo, llamar a este colega, y este colega fue al centro donde estaba el presidente y vio que no había mejorado, y entonces le hizo una técnica de urgencia. Le sacaron 1 litro completo de sangre 2 horas después de haberle sacado el litro anterior. Evidentemente George Washington esa noche falleció. ¿Qué sucede? Los médicos habían usado las mejores técnicas que existían, pero sin embargo no podían observar que esas técnicas quizás no eran lo positivas que se debían. Y sí que es verdad que muchas veces nos quedamos solamente con los pacientes que recuperamos, pero los que mueren o los que no mejoran, pues bueno, esos no los cuantificamos. Entonces, por aquella época había otro médico que también no tenía claro que las sangrías estuvieran siendo correctas, porque pensaba que estaban haciendo más mal que bien. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una denuncia al Estado diciendo que esto él no lo veía correcto. Para eso hizo unas investigaciones y fue a juicio. Pues el día que George Washington murió, ese mismo día se hizo el juicio para evaluar que las sangrías eran buenas o no. Y ganaron, por supuesto, la parte médica que apoyaba la técnica de las sangrías, porque a nivel mundial y a nivel nacional se estaban haciendo en todas las universidades de Grecia. Por lo tanto, nadie podía valorar que las sangrías no eran correctas. Bueno, ¿qué pasó? Lo que sucedió es que estalló la guerra y este mismo médico, estando en un hospital militar, hizo algo que todavía no se había hecho. Habían 300 heridos. A 100 heridos les aplicó las sangrías, la metodología convencional. A otros 100 heridos les aplicó, a sus infecciones y a su estado de salud, les aplicó cataplasmas de plantas. Y a otros 100 personas no les aplicó nada durante esos días. ¿Qué sucedió? Que de las 100 personas que habían sido tratadas con sangrías, 47 fallecieron. De las personas que habían sido con cataplasma, habían fallecido solamente 16. Y las personas que habían sido no tratadas, pues habían fallecido 20 y tantas. Entonces, con estos números, el médico lo que tenía eran pruebas de que de alguna manera las sangrías estaban empeorando las situaciones. ¿Esto qué llevó? Esto llevó a que empezara a haber una especie de criterio para medir si las técnicas o las aplicaciones médicas que se hacían en aquellos entonces eran buenas o no eran buenas. Esto es muy importante porque, de alguna manera, lo que se estaba evaluando era si la técnica era eficiente o no, y se estaba haciendo con una metodología, se estaba haciendo con una experimentación, ¿vale? Se estaban dividiendo en grupos, se estaba haciendo una metodología aleatoria para separar a las personas en grupos, a unos aplicarles un tratamiento, al otros otro, y esto demostraba la eficacia o no del tratamiento. A partir de ahí surge la medicina basada en la evidencia, y es justo gracias a esta metodología donde los propios médicos se dan cuenta por la evidencia de que las técnicas que estaban aplicando, en este caso las sangrías, pues no eran correctas, y justo eso es lo que la medicina basada en la evidencia demuestra. Por lo tanto, la acupuntura se tiene que someter también a la metodología basada en la evidencia. ¿Por qué?
porque ya les iré hablando a lo largo de los días de hoy de la evidencia que existe en contra de la acción de la propia acupuntura. Estamos haciendo bien estamos usando bien nuestros puntos de acupuntura, estamos haciendo técnicas que pueden empeorar la salud del paciente en vez de mejorarla. Pues eso es muy importante y eso es de lo que se está hablando aquí, en este pedazo congreso de acupuntura médica, y aquí es lo que nosotros queremos desarrollar: acupuntura científica, acupuntura basada en la evidencia. Y por cierto, no tiene nada que ver con desprestigiar la acupuntura tradicional, la acupuntura holística, las personas que huyen de la metodología científica. Recuerden, el método científico es una forma de pensar, no es una ideología, y mucho menos es una herramienta para hacer daño. Es verdad que puede ser que por la metodología científica y por ciertos sectores se utilice el método científico quizás para fines no correctos, se manipulen, no se manipulen, sino que además se enmascaren, se maltraten, ¿no? Y eso no tiene que equivocarnos. Eso no es método científico, eso es la utilización del método científico. Eso es como cuando uno habla de la energía, ¿no? de la física. Tenemos que saber que la física es una buena herramienta, pero gracias a la física también se han generado bombas atómicas. Es decir, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no confundamos. Una cosa es la física y otra cosa son las bombas atómicas. No confundamos. Una cosa es el método científico y otro es lo que se puede hacer maquillando a través de este método. Así que, bueno, vamos a empezar a hacer vídeos cortitos explicando un poquito qué es lo que veo de cada técnica, de cada ponencia, evidentemente respetando a los ponentes, no usando su material, pero sí aplicando mi conocimiento, por ejemplo, en inflamación, en dolor, en cosas que son muy interesantes que se van a tocar aquí, que me gustaría que todo el mundo de la acupuntura científica pues pueda saborear un poquito todo este conocimiento. Así que les veo en el siguiente vídeo. Y para finalizar, un tour por este pedazo hotel. Mirad qué jardines más bonitos, mirad qué piscina tenemos aquí, una piscina increíble, ¿vale? Para compartir, para bañarnos, porque os lo puedo asegurar, hace un calor enorme. Y todavía no estamos en verano aquí, no quiero pensar lo que tiene que pasar aquí en verano. Ya no me vaya a caer. Mirad qué bonito. La recepción, la verdad que estoy disfrutando. Les veo en el siguiente vídeo.